Todas y todos, hoy vamos a continuar con la segunda parte de los signos intermedios de la niñez. Recuerden que la vez pasada vimos lo que era el descentramiento cognitivo, o sea, esta capacidad de poder disociar el niño en edad escolar desde su punto de vista del de los demás. Hemos visto lo que era el empleo de la lógica, la conformación de las pandillas, que esto permitía un aprendizaje de las estructuras sociales y al mismo tiempo un punto de ratificación o rectificación de la autoestima, del equilibrio, de la seguridad, de la autovalorización. Pero nos quedan algunos puntos en el tintero que es justamente lo que quiero profundizar en este espacio de hoy en la clase que tendremos el jueves. Una de las cosas que nos quedó pendiente es lo que algunos autores llamaban el síndrome de la personalidad inmigrante, o más que hablar de síndrome, obviamente no lo vemos en términos sintomáticos o patológicos, pero sí se hace una analogía entre lo que es un inmigrante que su hijo nace en ese país al cual inmigró y que cuando tiene cierta edad ese hijo ya está empapado en esa cultura local mientras que su padre mantiene la cultura de su país y se genera un choque, una confrontación, una distancia, una sensación de diferencia y alejanía entre ambas partes. Acá en la edad escolar ocurre algo parecido y también se da esta cuestión del inmigrante, de la personalidad inmigrante, en donde el niño empieza a ver que sus gustos, sus costumbres, su atravesamiento cultural es distinto al que tiene el padre y al que tenía el padre. Obviamente también le pasa lo mismo del padre cuando era chico de lo que ve ahora en su hijo. La típica que hoy en día uno escucha decía: yo cuando era chico jugaba en la calle, mi pibe está hoy todo el día frente a la Play. Y que en realidad, como trabajamos la clase pasada, ustedes vieron que en realidad el niño igual utiliza la Play como un espacio de interacción y que está interactuando con sus compañeros. Quizás no físicamente directamente, pero sí mediatizado por la tecnología. Pero acá es donde, por ejemplo, uno ve esta cuestión de la personalidad inmigrante, en donde el padre siente como cierta distancia, cierta lejanía, cierto desconocimiento de las costumbres, posturas, valorizaciones que tiene su hijo en esta época comparadas con las que él tenía cuando era un niño, y al hijo obviamente le pasa lo mismo exactamente frente al padre. Esta es una de las cosas que nos queda pendiente, trabajar lo que es el tema del rol de la familia. ¿Sí? Con respecto a hermanos, cuando uno de los niños o niñas está en edad escolar, lo que tenemos es que si es de una edad muy similar, suele haber una relación, uno podría decir, entre comillas, amor-odio. Por momentos hay cierto compañerismo, incluso pueden formar parte de la misma pandilla, del mismo grupo, pero también es perfectamente normal que haya choques, que haya confrontación, que haya altercados. Cuando suele haber una distancia mayor, digamos que un niño de edad escolar tiene un hermano y una hermana adolescente, se suele hacer una distancia bastante significativa, que no significa que no pueda haber una relación armoniosa, sobre todo si la hermana adolescente, por ejemplo, es mujer, suele tener una mayor permisividad o suele contemplar un poco más, digamos, ciertas reacciones del hermanito en edad escolar, pero suele darse en realidad una distancia bastante excesiva a nivel de compañerismo, de compartir, de vuelta. Obviamente que siempre hay excepciones a la regla, pero se suele dar una distancia bastante grande. Y cuando suele ser al revés, cuando el niño de la niña escolar suele tener un hermano, una hermana bastante menor, generalmente no suele haber grandes altercados, por más que por momentos les molestan, le molesten, no suele haber grandes conflictos justamente porque el niño en edad escolar no lo vive justamente como si tuviera un hermano en una edad similar, como una intromisión, como una rivalidad. Van a ver que esta es una edad de muchas competencias, por esta cuestión que yo les marcaba, de que es una edad para poder contrastar la autoestima que me dieron mis viejos con compañeros. Entonces, es una edad donde hay importantes componentes competitivos. Les digo esto porque ustedes, como futuros profes de educación física, pueden y deben explotarlo, solo que obviamente uno puede ver la cuestión competitiva como una cuestión netamente de victoria, de ganar, o al contrario, justamente como una forma de uno ponerse a prueba y poder obviamente compartir algo con el otro más allá del resultado, que también me permita dar, para decirlo en criollo, donde yo estoy parado en términos de autoestima, de control de mi cuerpo y de otros aspectos que hacen a lo que es mi persona. Otra característica central que nos quedó pendiente es que se da una diferencia de roles sexuales muy significativa. ¿Sí? Se fue allanando a lo largo de estos últimos años, pero todavía uno nota que sigue habiendo una diferencia tajante. ¿Sí? Uno lo ve quizás mucho en los cumpleaños. Se dan cumpleaños en esta edad y suele haber niños o niñas que invitan a todos. Pero a veces no. Cumpleaños un niño, invita a otros niños para jugar a la pelota. Se alquila una cancha de fútbol 2-3 horitas, se quedan jugando a la pelota. Cumpleaños una niña y, no sé, solamente invita a las compañeritas para jugar al hockey.
O hace un tiempo estaba muy de moda, antes de toda esta cuestión de la cuarentena, el día de spa. Entonces era todo un día de spa. O de vuelta, se invita a todos, pero uno rara vez, salvo que haya algún animador, ve que sean todas actividades conjuntas. Entonces recuerdo, por ejemplo, un cumpleaños en donde se había invitado niños o niños de esta edad. Los niños estaban jugando a la pelota, y las niñas habían traído todos patines y había un espacio donde estaban patinando. Entonces estaban juntos, digamos, pero cada uno obviamente por su lado. Esto tiene una explicación. Esta es una edad muy interesante, que actúa tipo una lupa. Entonces, muestra en forma amplificada algo que viene ocurriendo a nivel social. Hay roles sexuales, que los roles sexuales, como dice la fotocopia, tienen que ver con el comportamiento esperable según el género, que se reproducen y en forma amplificada en esta edad. Entonces, uno ve que gracias a, y esto lo hemos laburado en conductismo, el condicionamiento clásico, el modelado y sobre todo el condicionamiento operante, como marca la fotocopia, que se va transmitiendo una visión con respecto al rol de cada niño o niña, que está condicionado obviamente por lo que va viendo en todos lados, ¿sí? Lo que va viendo en los medios de comunicación, lo que va viendo en las películas, lo que va viendo en la casa, lo que va viendo en la calle. Entonces todo esto genera una diferenciación en donde de parte del niño se genera una distancia, en parte de la niña tiene y mantiene cierta visión, digamos, romántica con respecto a domesticar, si se quiere, al niño. Pero se genera también una distancia de parte de ambos, que obviamente que después la idea es que se vaya allanando y ahí nuevamente ustedes como profes de educación física tienen un rol central a la hora de poder lograr que más allá de la distancia inevitable que se genere en torno a los géneros, que pueda haber una convivencia dentro de todo pacífica. Y acá nuevamente tenemos la dinámica obviamente de cada grupo. Otro dato interesante con respecto a la continuidad de los roles sexuales, que lo van a ver en la fotocopia, es que va a marcar que en el caso de la niña, recién estos últimos años se ha ido, digamos, modificando. Antes a la niña, a través de los juegos, de las actividades, se transmitía que tenga una postura dócil, que se piense como ama de casa, que se piense como madre, y había una continuidad. Recién ahora uno ve, por ejemplo, más heroínas, o una postura de la mujer buscando justamente garantizar una igualdad o un mayor cumplimiento de derechos. Pero en el caso del varón va a marcar una autora que se genera una contradicción, ¿sí? Y piénsenlo con el juego o los juegos de los varoncitos, en torno a ser un guerrero, ser un luchador. A ningún varoncito le pide que juegue a ser un oficinista, a ser un empleado, a ser un obrero. Entonces lo que va a marcar la autora es que hay una discontinuidad, digamos, de lo que es el rol, en el caso sobre todo del varón, en torno a lo que se le transmite de chico y lo que después se espera de grande. Y sobre todo también hay un mensaje contradictorio en torno a cómo debe responder. En torno a que se espera que sea respetuoso, que sea obediente, pero por otro lado que se imponga, que se haga valer. Yo siempre veo el ejemplo, uno lo ve sobre todo cuando hay un conflicto en el colegio de dos alumnos y uno a veces ve el mensaje contradictorio del círculo alrededor de ese alumno, donde uno ve que uno le dicen, bueno, anda ahí, mata los golpes, agarrate a trompadas, y otro no, tenés que hablar, las cosas se arreglan charlando, anda a hablar con el director, anda a hablar con el alumno, anda a hablar con la maestra, y uno ve esta justamente contradicción, sobre todo que uno percibe en el caso del varón, a la hora de cómo debe justamente comportarse. Otra característica central de esta etapa son las obsesiones y las compulsiones. Si algo tiene la psicología es que muestra que conductas que en determinado momento pueden ser patológicas, en otro momento pueden ser perfectamente normales. Les digo esto porque ustedes pueden pensar en lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, ya sea puntual o de personalidad, que estaríamos hablando de un diagnóstico de enfermedad mental, pero si estas conductas se presentan en edad escolar, con cierto rango y cierta graduación, son perfectamente normales. Por eso en psicología el límite entre la normalidad y la normalidad no pasa tanto por la presentación solamente de ciertas conductas o ciertos síntomas, sino que también uno tiene que evaluar en qué momento se están presentando y en qué situación se están presentando. ¿Sí? Pero bueno, no me quiero ir para tangente. Cuando hablamos de una obsesión, estamos hablando de una idea que uno no puede sacarse de la cabeza. Piénsenlo, tipo la canción de moda, eh, de determinada frase de una serie, de los Simpsons o lo que sea, que uno le queda dando vueltas en la cabeza en forma repetitiva. Cuando hablamos de una compulsión es una acción inútil. En esta es típico que se den muchas obsesiones y muchas compulsiones. Por eso es normal dentro de cierto grado
que en esta edad aparezcan muchos tics, muchas conductas estereotipadas, o que el niño o la niña repitan eh, eh, memorísticamente determinadas frases, determinadas canciones, que tienen que ver también con ciertas conductas rituales. La explicación que se va a dar de este tipo de conductas obsesivas y compulsivas tiene sobre todo el orden de dos situaciones. Por un lado, yo les hablé desde la clase pasada de la amplitud cognitiva, del estadio de las operaciones concretas. De golpe, el niño y la niña se empieza a encontrar con un mundo mucho más grande del que creía y también por ende mucho más peligroso, con una incertidumbre, con impredecibilidad. Bueno, todo esto genera que estas conductas obsesivas y compulsivas juegan cierta lógica de tratar de ordenar, de tratar de preservar, de tratar de que la persona se sienta un poco más tranquila y con un poco más de control de este mundo enorme e impredecible y que por momentos lo asusta. Después hay una explicación o una hipótesis psicoanalítica que para el psicoanálisis estas obsesiones y compulsiones en realidad tienen que ver con esterilizaciones, digamos, simbólicas de impulsos. Recuerden que nosotros hemos visto lo que es la sexualidad infantil fase oral, fase anal y fase fálica. Y acá tenemos lo que es el periodo de latencia. En el periodo de latencia la sexualidad infantil se reprime. Bueno, todo esto reprimido no es que listo, se tira a dormir la siesta o se reprime en las profundidades del inconsciente, sino que insiste, pugna, quiere manifestarse en la conciencia. Entonces, lo que va a decir Freud es que de vuelta tiene esta lógica de ir procesando, ir vehiculizando, ir controlando todos estos impulsos que se le juegan, agresivos, sexuales, siniestros, violentos, de lo que fue la sexualidad infantil, entonces es su forma de irlos regulando y irlos controlando. Por último, nos queda el tema de la sexualidad genital, que para Freud justamente toda la energía puesta en lo sexual estaba puesta en lo social en esta etapa. Lo que pasa es que Freud, recuerden que él reconstruye lo que es la sexualidad infantil a través del diálogo con adultos, no trabajó con niños directamente, salvo un pequeño caso, que fue el caso del pequeño Hans. Entonces, se le pasó un detalle. Recuerden que yo en la clase pasada les decía que esta edad el niño y la niña empieza a filtrar, que ya justamente no tiene esta falta de límite entre lo público, digamos lo público y lo privado. Entonces, no es que no le interesa la sexualidad, la filtra del adulto. Entonces, esto dio la sensación como que no estaba, pero en realidad sí que está y hay un interés y en muchos casos justamente se dialoga entre compañeros. Piensen ustedes mismos a qué edad se enteraron lo que era un acto sexual y generalmente ocurre en esta franja, ¿sí? Más o menos de 6 a 9, de 6 a 12. Entonces, uno ve que es una edad que hay interés por lo sexual, no justamente directamente hacia adulto, pero que entre niños sí. Bueno, en grandes rasgos es esto lo que me interesa que puedan profundizar. Gracias.